Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá damos comienzo con enorme felicidad a la primera emisión de La Oralidad Maquínica, con la cual se inaugura esta experiencia que es Radio Tropel. Hablaba de felicidad porque es un proyecto que venimos maquinando desde Filosofía del Pórtico hace mucho tiempo y hoy cobra materialidad, hoy ya empieza a dar sus primeros pasos. Y bueno, hago unas menciones antes de comentarles bien por dónde nos vamos a estar moviendo, qué es Tropel para este colectivo que es Filosofía del Pórtico, que es una parte de Tropel o un grupo que trabaja en gran sintonía con lo que es Tropel. Tropel nos ha invitado ya hace un par de años a pensar nuestras actividades y nuestros proyectos desde la itinerancia, y esta experiencia de radio que estamos dando, a la que le estamos dando comienzo ahora, refuerza este sentido del itinerante. Particularmente ahora Radio Tropel está siendo gestada desde el Polo Cultural Saldías. Aquí estamos grabando ahora mismo, un lugar con mucha historia ya, mucha historia musical sobre todo, un espacio en donde hace unos cuantos años el Flaco Spinetta ensayaba y preparaba su último show, el de las Bandas Eternas. Y bueno, nos estamos dando también el lujo de ahora montar esta radio que es Tropel en su itinerancia desde este espacio y con nuestra primera emisión. Pero bueno, vamos a ir de a poco dando a conocer la propuesta. Esperamos que se puedan enganchar, que se puedan involucrar incluso con lo que vamos a ir contando o con lo que vamos a ir experimentando de este espacio. Y desde este lugar le doy la bienvenida. Y también le doy la bienvenida a mi compañera Sofía que está acá. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo también estoy muy, muy contenta, comparto con vos, Tom, porque estamos por primera vez haciendo esto, que para nosotros es muy importante. Y recuperando esto que decís de la itinerancia, me parece muy interesante también el tema que elegimos para arrancar, porque, bueno, Deleuze, que es uno de los autores que hoy nos convoca, habla muchísimo del nomadismo, ¿no? Frente a un pensamiento sedentario, él propone o recupera de una tradición filosófica bastante heterodoxa esta idea del pensamiento nómada, un pensamiento que no se enquista en ningún lugar, institucional o no institucional, ¿no? Pero que no se enquista en formas preestablecidas. Y efectivamente, bueno, acá estamos, seguimos moviéndonos y ahora estamos también desde este espacio virtual que está muy bueno y que está creciendo. Sí, de hecho me acoplo porque uno de los tópicos, si vamos adelantando un poco, así ya entramos en el clima, uno de los tópicos a visitar hoy es, bueno, pensar el viaje in situ, concepto, expresión que usa Deleuze, pero que vamos a rastrear sobre todo en la obra de Cortázar y particularmente en uno de sus cuentos, que es El Perseguidor, ¿no? Esta experiencia musical que tiene mucho que ver con viajar en el lugar, ¿no? Tal cual, porque no necesariamente tenemos que movernos en un sentido local, es decir, de un lugar a otro, en un sentido físico y cuantitativo para desplazarnos, sino que podemos viajar intensivamente. No se preocupen que esto ya lo vamos a estar trabajando en breve, pero podemos viajar intensivamente sin movernos desde el lugar, leyendo un libro, escuchando una canción, viendo una película, a través de una experiencia, y todas esas cosas nos permiten viajar in situ. Bueno, claro, y eso es lo que vamos a intentar rastrear, cómo es que sucede en este cuento de Cortázar, El Perseguidor, y cómo se lleva a cabo con la experiencia musical de Johnny Carter, personaje del que ya hablaremos mucho. Pensaremos de dónde proviene, de dónde trae Cortázar ese músico, ¿no? Bueno, bien, estamos por empezar un programa que, además de tener este componente especial de ser el primero, estamos con los nervios que esto implica también. Es nuestra primera experiencia radial, y con un proyecto que, como dije hace un ratito, venimos maquinando hace mucho tiempo y por una razón u otra no podíamos materializar, y ahora lo tenemos. Y elegimos para comenzar, para empezar a andar este camino, un tema que, además de conmovernos, nos convoca constantemente, que es el tiempo y el espacio. Y
la mecánica que vamos a estar llevando adelante, o por lo menos eso es lo que por ahora venimos planeando, es cruzar autores o autoras. En este caso van a ser un filósofo y un literato. Filósofo me refiero a Gilles Deleuze y literato me refiero a Julio Cortázar. Y con las obras de ambos autores, no toda la obra obviamente, pero con algunos pasajes de su obra, algunos libros específicamente, vamos a estar pensando esta problemática del tiempo, el espacio, cómo vivenciamos el tiempo, cómo vivenciamos el espacio, qué maneras hemos incorporado de pensar el tiempo y el espacio, y en qué sentido esto se refleja en nuestros hábitos más cotidianos. Bueno, y justamente elegimos estos temas y estos autores porque entendemos que ese cruce de Deleuze-Cortázar funcionan como una máquina de guerra. Este término también es un término bien deleuziano, máquina de guerra, ¿no? Los libros como máquina de guerra, en contrapunto con los libros Imagen del Mundo o Aparato de Estado, ¿no? Esos libros escritos de alguna manera para representar o para hablar en nombre de, o esos autores que le alquilan la pluma a la burguesía, no nos interesan, pero en este caso entendemos que en la literatura de Cortázar hay elementos muy potentes para combatir todo esto y para poner en cuestión esta tradición más clásica y también la idea de representación, ¿por qué no? Sí, es un poco el objetivo de este programa, entre tantos que tiene, poder forzar un poco la comodidad desde la cual solemos pensar estas problemáticas, ver desde qué lugar filosófico también, un poco repensar la filosofía o el ejercicio mismo de la filosofía, preguntarnos por las visiones más convencionales acerca del ejercicio de la filosofía, que ciertamente ya iremos viendo, pero que no le han hecho nada bien a este ejercicio. Pero bueno, como dice acá Sofi, lo interesante es gestar alguna novedad leyendo o pensando a través de distintos autores, y por lo general este cruce que siempre vitaliza nuestras experiencias, que es entre filosofía y literatura. Bueno, muy bien. Hasta acá un poco quisimos compartirles esta propuesta y contarles qué es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de esta hora. Y para empezar, para ir acercándonos al clima que deseamos alcanzar en esta primera emisión, vamos a empezar escuchando un poquito de música. Si bien es cierto que la música va a estar muy presente en este programa, y hoy se da una ocasión particular para que esto suceda, porque, como hemos anticipado, lo que nos interesa hoy es pensar alrededor de la noción del tiempo, del espacio, y la música se vuelve muy importante para esto, sobre todo pensándola desde la propuesta de Cortázar, en este cuento que ya hemos mencionado en un par de ocasiones y que vamos a estar conociendo mucho más a fondo, que es El Perseguidor. ¿Y qué pasa? ¿Qué relación hay entre la música y el tiempo, la música y el espacio? ¿Qué otro mundo puede crear la música? ¿O qué mundo es el de la música? Obviamente esto, dicho así, es muy vago, muy general, porque hay muchos estilos musicales. Y hoy nos va a interesar particularmente el estilo que aparece en el cuento de Cortázar, el estilo que es propio de este personaje que él crea, que es Johnny Carter. Hay una gran referencia por parte de Cortázar a Charlie Parker. Charlie Parker, un músico a quien él admiraba demasiado. Incluso cuando uno va al Perseguidor, o imagino a un lector primerizo de esta obra, se topa ahí arriba de todo, debajo del título, con una suerte de dedicatoria a Charlie Parker. Se encuentra con la expresión In Memoriam CHP, las iniciales de este músico. Y Johnny Carter también, como ese músico que en cierta forma podría haber sido Cortázar, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces escuchando un poco de música a Charlie Parker, particularmente lo que ya está sonando, lo que ya pueden escuchar. Es una canción que forma parte de un álbum bastante particular en la carrera de Charlie Parker,
El álbum se llama Charlie Parker con cuerdas, With Strings, así se encuentra en inglés. Consiste en realidad en dos álbumes, cuyas canciones fueron grabadas en un periodo de 4 o 5 años, entre el 1947 y 1952, y que cuenta con esta canción que ya suena, compuesta originalmente por Richard Rodgers unos cuantos años antes, y que se llama I Didn't Know What Time It Was. Radio Tropel. La oralidad maquínica. Bueno, muy bien, acá estamos de nuevo. Pasó recién esta notable versión que hace Charlie Parker del tema Richard Rodgers, I Didn't Know What Time It Was, como habíamos mencionado antes, en un formato algo particular en la carrera de este músico junto a una orquesta, y que ciertamente se convertirá unos años más tarde en una gran influencia a la hora de pensar otros modos de hacer jazz, ¿no? Hay algunas controversias en torno a cómo Charlie Parker decide encarar estas grabaciones, no muy convencido por el uso comercial de las mismas, pero bueno, al margen de esto, se vuelve una producción muy significativa para la exploración de nuevos modos de hacer música, ¿no? Bueno, bien, ¿te parece, Sofi, que ya nos metemos con los autores a explorar un poco ese mundo? Dale. Bueno, vamos a Deleuze entonces. Y en principio me parece importante decir que lo clave en Deleuze no es tanto la persona, sino más bien Deleuze en tanto personaje conceptual. ¿Qué quiero decir con personaje conceptual? Bueno, precisamente que este autor o cualquier autor es importante por la constelación conceptual a la que nos remite. Es decir, no importa tanto los datos anecdóticos de su biografía, sino más bien toda esa constelación conceptual que puede funcionar con problemas contemporáneos, actuales, que nos interpelan. Entonces, no va a ser muy relevante la biografía, sí, para que lo ubiquen más o menos en tiempo y espacio, ya que estamos en este tema, decirles las fechas. Es un autor francés contemporáneo, bastante contemporáneo, nace en 1925, muere en 1995, así que es muy actual. Y como les decía, es un autor europeo.
Sin embargo, tiene muchas repercusiones acá en Latinoamérica, sobre todo por su vínculo con Félix Guattari. Guattari escribió varios textos a dúo con él y estuvo bastante Guattari por Latinoamérica, especialmente por Brasil, dando seminarios, y por ese lado más que nada es que recibimos estos pensamientos, ¿no? Estos pensadores. Y hoy puntualmente nos interesa trabajar con dos textos de Deleuze, uno de Deleuze y otro de Deleuze-Guattari. De Deleuze va a ser fundamental Lógica del Sentido, que es un texto del 69, lo escribe solo, y es un libro que ya al principio, en la introducción, hace referencia a Lewis Carroll, que como sabrán, además de escribir literatura, es un matemático, un lógico matemático, y es un libro compuesto por series de paradojas, porque la filosofía de Deleuze inaugura o retoma, si se quiere, una lógica alternativa a la lógica clásica, una lógica paraconsistente o antinómica o paradójica, por eso tiene series de paradojas y por eso Lewis Carroll. Por ejemplo, ¿no? Un principio básico de la lógica clásica es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, el principio de no contradicción, porque eso invalidaría un razonamiento. Y justamente esta otra lógica, la lógica rizomática, le podríamos decir también, es paradójica en tanto y en cuanto una cosa sí puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, y eso no invalida un razonamiento. A eso le llamamos paradoja, es decir, una paradoja es una contradicción no clásica. Y este libro es un libro compuesto de series de paradojas, y una de las paradojas, que es la que más nos interesa, es la del aión, que es una paradoja capítulo que Deleuze dedica a hablar del tiempo. Y por otro lado, el otro texto que vamos a estar pensando, abordando, es Mil Mesetas. Mil Mesetas sí es un texto escrito a dúo con Guattari, publicado en el 80, pero en realidad es la segunda parte de un proyecto mayor que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. La primera parte se publica en el 72 con el título El Antiedipo. Como ya saben, el 72 es un año clave no solamente en Europa, sino en el mundo, ¿no? Es el año de la revolución sexual. Es un año en que pasan muchas cosas. Acá en Argentina, Perlonger publica Sexo y Revolución. De paso aprovecho para contarles que ahora en octubre vamos a estar haciendo un taller sobre Perlonger. Y en el 80 se publica la segunda parte, que es Mil Mesetas, ¿no? También bajo el subtítulo Capitalismo y Esquizofrenia. Y especialmente, bueno, este otro libro también no tiene capítulos en un sentido estricto, no es un libro con trama clásica, es decir, no tiene inicio, desarrollo y final, sino que hay muchas mesetas y uno puede entrar por cualquier meseta, ¿no? Por la del medio, por la del final, por la del principio. La primera meseta es rizoma, ya que venía hablando un poco de la lógica rizomática. No sé si saben lo que es un rizoma, pero un rizoma es una especie de, como si fuera un yuyo, y es una imagen muy interesante que ilustra esta lógica alternativa, paraconsistente, antinómica, son todos sinónimos, y utilizan ellos esta ilustración en contrapunto con la figura de la lógica clásica, la que históricamente se identifica con la lógica clásica, que es la figura del árbol, ¿no? Especialmente del árbol de Porfirio. En lógica clásica, para decirlo muy, muy brutalmente, hay una lógica arborescente o hay un desarrollo arborescente en tanto y en cuanto todo lo que sucede en una lógica clásica es predecible, ¿no? Entonces, sí, para poner el ejemplo, si yo tengo un árbol de manzanas, si planto un árbol de manzanas, yo ya sé de antemano que ese árbol no me va a dar chauchas ni peras, sino que me va a dar manzanas, ¿no? Es completamente predecible. Y las hojas son muy similares entre sí. Las hojas me refiero a las de la copa del árbol. Y además hay
una cierta filiación. Entonces, esto es representativo de la lógica clásica, mientras que el rizoma no crece como el árbol, ya que primero no tiene un orden preestablecido ni es predecible de ninguna manera, porque un rizoma se puede agenciar con cualquier otra planta, incluso con cualquier otra sustancia no necesariamente orgánica, y a partir de esas conexiones generar algo nuevo. Y crece para todos lados, ¿no? No verticalmente, sino en horizontal. Puede crecer esta figura, ¿no? Que es del mundo de la botánica, en el agua, en la tierra, en la copa de un árbol. Y por eso sirve muy bien para hablar de esta lógica rizomática o paraconsistente o antinómica, que no solo no es predecible, sino que también zigzaguea y fuga constantemente. Bueno, acá hay algo que me resulta muy interesante siempre. De hecho, lo menciono ahora porque es algo que vamos a estar recuperando en breve cuando nos metamos con El Perseguidor. Esta referencia que hace Sophie a estos tipos de lógica aparecen de manera notable, narradas por Cortázar en este cuento. Y para pensar lo impredecible aparece la música de Johnny Carter, o de Charlie Parker si quieren, esta música que no tiene un hilo, esta música que no es narrativa, esta música que no es del orden de lo predecible. Y me gusta esta figura de lo zigzagueante, ¿no? Va a aparecer mucho, sobre todo en el estilo del personaje de la obra de Johnny Carter, ¿no? Una música que no se deja predecir, una música relámpago, una música intempestiva, ¿no? Está muy bueno esto que decís, justamente porque cuando hablamos de lógica, sea lógica clásica o lógica paraconsistente, no estamos hablando solamente de algo que tiene que ver con el orden de lo simbólico, ¿no? Cuando hablamos de lógica de primer orden, por ejemplo, tal vez si alguna vez cursaron alguna materia de lógica, sabrán a qué me refiero, pero no solamente hablamos de lógica matemática, de esa lógica que sirve para traducir el discurso en símbolos, sino que estamos hablando de modos de experimentar, porque la lógica atraviesa nuestras experiencias. Entonces, atravesados por una tradición de lógica clásica que inicia, podríamos decir, con Aristóteles en la antigüedad, porque es el primero que sistematiza la lógica clásica, ¿no? Pero atravesados por esa lógica que es binaria, que es predecible y que sobre todo no admite la contradicción, no podemos experimentar, o por lo menos está muy, muy reducida nuestra experiencia a ese modo de operar, a ese modo de pensar y de sentir clásico. Es decir, o por lo menos desde esta perspectiva deleuziana, la lógica clásica es reduccionista en un montón de aspectos, sobre todo a la hora de describir la realidad material de las cosas. Porque en la experiencia, de hecho, existen las paradojas, existen las contradicciones. Y por eso la lógica clásica sirve muy bien en un nivel simbólico, ¿no? Porque es muy clara y distinta, pero en un nivel empírico es muy difícil de aplicar o muchas cosas se le escapan. En cambio, esta otra lógica antinómica o paraconsistente, la lógica rizomática, parte de la experiencia material, ¿no? No es prescriptiva, sino que en todo caso es descriptiva y tiene que ver con experiencias. Por eso les cuento todo esto, justamente porque la idea hoy es pensar, experimentar tiempo y espacio desde esta lectura deleuziana, y no podemos entender esto si no es a través de esta lógica que nos propone Deleuze y que en realidad no es una propuesta de él, sino que retoma de una tradición marginal de la filosofía. Incluso yo les contaba recién de Lógica del Sentido, este libro que tiene series de paradojas y que sí, es un homenaje a Lewis Carroll, pero habla de muchos autores. Y aunque no está ordenado en un sentido clásico, aunque no inicia por el principio y termina por el final, sí hay de alguna manera un ordenamiento histórico
es un libro de lógica y empieza por los estoicos. Es decir que en realidad esta lógica del sentido antinómico, paradójico o rizomático, inicia con la tradición estoica, podríamos decir. Y pasa por un montón de autores que la desarrollan, no la sistematizan del todo, pero sí la desarrollan bastante. Podemos pensar, por ejemplo, en Nicolás de Cusa, podemos pensar en Spinoza, en Nietzsche. Y acá en Argentina hay un filósofo que es Florencio González Asenjo, no tan conocido, que lo pueden rastrear, Deleuze no lo menciona, pero yo lo menciono porque, aprovechando que es un filósofo argentino, me parece importante destacarlo, filósofo y matemático que egresó de la Universidad de La Plata, que tiene varios textos escritos sobre esta lógica paraconsistente. Hay uno muy interesante que se llama El todo y las partes, pero bueno, en definitiva, no es un descubrimiento de Deleuze ni de Guattari este modo de experimentar o de pensar, sino que lo retoman de esta tradición. Y en Rizoma, esa meseta que yo les contaba que está al principio de 1000 mesetas, bueno, más o menos intentan ahí sistematizarla a través de una serie de principios. Pero vamos al tiempo. En relación al tiempo, yo les decía que hay una paradoja, que es la paradoja del Aion, de ese texto del 69, que reitero es lógica del sentido, en donde se dedican a pensar el tiempo a partir de figuras propias de la mitología griega. Sabemos que el tiempo que conocemos habitualmente, o como lo percibimos desde la lógica clásica, el tiempo extensivo, el que se puede cuantificar en días, en horas, en minutos, está identificado con la figura de Cronos, ¿no? La cronología, Cronos es el reloj que puede medir, ¿no? Y que divide el tiempo en pasado, presente y futuro. Sabemos que estos tres tiempos, pasado, presente y futuro, que son tiempos cronológicos, en realidad son proyecciones, porque no hay manera de vivenciarlos en un sentido material. El pasado es una proyección porque ya pasó, porque no tengo forma de vivir el pasado. El futuro todavía no pasó, así que tampoco tengo forma de vivir el futuro. Y el presente se me escapa cada vez que lo quiero experimentar, porque en definitiva vivimos en un permanente instante. Entonces, de ahí la figura del instante representada por el Aion, ¿no? Aion es otro dios de la mitología griega, que si queremos hacer una traducción rápida la podemos traducir por instante. Es en un sentido bergsoniano la duración, que no se puede atrapar, que no se deja atrapar. Y ese instante, el instante del Aion, se puede experimentar desde esta lógica rizomática que les mencionaba y desde una perspectiva no extensiva, no cuantitativa, sino más bien intensiva y cualitativa. Es un tiempo espeso que en todo caso se experimenta a través de intensidades, de calidades o de cualidades, y que es relativo porque no tiene nada que ver con el reloj y con todo eso que yo puedo medir. Por ejemplo, no sé si les pasó alguna vez de ir a una reunión de trabajo de un tema que no les interesaba demasiado, y la reunión duraba 20 minutos, pero en un sentido cronológico 20 minutos. Ahora, la experiencia fue como de 4 o 5 horas, ¿no? No se pasaba más el tiempo. Bueno, porque a veces el tiempo cronológico no coincide con el tiempo de Aion. El tiempo de Aion es el tiempo de la experiencia, mientras que el tiempo cronos es el que puedo medir, ¿no? Lo mismo podemos pensar a la inversa. A veces estamos mucho tiempo cronológico en un espacio,
pero se nos pasa volando, se nos pasa rapidísimo, porque Ion es el presente sin espesor. Entonces, en ese sentido, se nos puede pasar más o menos rápido y no tiene que ver necesariamente con lo que diga el reloj. Y en todo caso, en Ion, en este instante, recuerden que cada vez que decimos Ion estamos hablando del instante que no se puede representar. En todo caso, el pasado y el futuro insisten, pero insisten sin extensión, como efectos de superficie. Es decir que Ion es más bien el tiempo de la performance, ¿no? De lo que está sucediendo y no de la identidad o de lo representable. Incluso ahí se puede pensar esa experiencia de tiempo como un tiempo que no se puede atrapar, que huye, ¿no? Y este concepto yo creo que es clave, incluso también para empezar a pensar lo que va a proponer Cortázar con El perseguidor, también este título, ¿no? ¿Quién es el perseguidor? Y si hay un perseguidor, ¿qué persigue? Para empezar a conectar, para empezar a generar algunas intuiciones, ¿no? Hay un tiempo que huye, hay un tiempo que no se deja atrapar, que no es el tiempo cuantificable, ¿no? El de los relojes, el de a tal hora tengo tal actividad, a tal hora termina tal actividad o tengo que ir de un lado al otro, sea que hora llego, sea que hora me tengo que ir, y todas nuestras experiencias se encuentran atravesadas y organizadas por el imperio de ese tiempo cronológico, ¿no? Bueno, hay otro tiempo o hay otra experiencia temporal que es mucho más compleja y que va a poder pensarse desde este músico, ¿no? O desde la música, desde cierta música, desde ciertos estilos musicales, ¿no? Sí, es muy interesante lo que pasa con el jazz. Yo no soy música, pero sí soy bailarina y creo que pasa algo similar con la danza que bailo, que es el contemporáneo. Si bien es cierto que esta es una danza escénica y en escena se preparan coreografías y en las coreografías obviamente hay que ir a tiempo en la mayoría de los casos, sobre todo porque son grupales y todas tenemos que estar con la pierna en el mismo lugar al mismo tiempo. También hay una búsqueda que no tiene que ver con la escena, sino que se da en la clase. De hecho, la danza contemporánea en gran medida surge en contrapunto con la danza clásica, y uno de los temas fundamentales tiene que ver con esto del tiempo, porque cada cuerpo tiene su propio tiempo y que no necesariamente es el tiempo cronológico. Y bueno, y en las clases justamente no se hacen coreografías, sino series de movimientos o motores de movimientos que nos llevan a investigar lenguajes corporales, y esas investigaciones pueden durar en un sentido cronológico muchísimo tiempo y se te pasa volando y por ahí estás una hora reloj viendo cómo se mueve un codo y los infinitos movimientos que tiene el codo. Entonces, esto de la improvisación, creo yo, en el mundo de la música y en el mundo de la danza también, por lo menos la danza contemporánea, sí, no necesariamente requiere de música, se puede bailar el silencio. Bueno, acá en Argentina María Fuchs fue fundamental para pensar esto, ¿no? Cómo bailar el silencio y cómo una persona que no escucha también puede bailar. Y tiene que ver con otro registro, ¿no? Que es el registro de las intensidades, creo yo, el registro del Ion. Así que es muy importante. Y no podemos entender el tiempo sin el espacio. Así como el cuerpo no se puede pensar si no es en movimiento, ya que hablaba de la danza, ya que el cuerpo, por lo menos el cuerpo vivo, ¿no? La vida siempre está en movimiento. Un cuerpo que no se mueve es un cadáver, o es un esquema corporal anatómico abstracto, ¿no? Pero en la realidad material los cuerpos se mueven, se desplazan, no necesariamente con las piernas, pero sí se desplazan todo el tiempo, todo se mueve en los cuerpos, la sangre fluye por las venas y todo el tiempo entran y salen cosas de esa superficie porosa que es la piel. Así que hay movimiento constante, pero así como no podemos pensar la vida sin
sin el tiempo, tampoco la podemos pensar sin el espacio. Y esta lógica que les mencionaba, paradójica, también propone pensar el espacio de otra manera, no clásica. Sí, en esa sintonía pienso que justamente en el cuento de Cortázar, del que ya hemos hecho varias referencias, en breve nos meteremos de lleno, o con una mayor intensidad, hay una experiencia allí relatada por Cortázar, que al comienzo de este programa habíamos también referido, que es esta situación que se da cuando Johnny Carter, el personaje del cuento, uno de ellos, se sube al subte, al metro, y se da en ese pasaje, en ese momento, la puesta en escena de una dislocación notable en su experiencia tanto del tiempo como del espacio, ¿no? Por eso creemos que es un pasaje muy, muy importante, porque hace referencia justamente a modos otros de experimentar el tiempo y el espacio en una misma vivencia. ¿Te parece, Sofi, si volvemos con un poquito de música? Dale, vamos a la música. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartirles un tema de David Bowie. Quizás parezca muy evidente, el tema se llama Time, Tiempo. Sugerimos prestar atención a la letra. Para quien no sepa inglés, en cualquier lugar aparece su traducción. Es un temazo. Sí, es un tema que forma parte de un disco de estudio de Bowie. También disco que recomendamos escuchar o tener en cuenta, que es Aladdin Sane. Es un disco que sale en el 73 y que Bowie graba durante una gira que muchas personas conocerán, que es la gira en la que presenta Ziggy Stardust. Así que nos vamos con un poquito más de música. En esta oportunidad suena Time, de David Bowie. Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me. Boy, time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me. Boy, time, in quaaludes and red wine, demanding Billy dolls and other friends of mine. Take your time. The sniper in the brain, regurgitating drain, incestuous and vain, and many other last names. Oh, look on my watch, just says 9:25, and I think, oh God, I'm still alive. Should be home by now. Should be home by now. You are not a victim. You just scream with boredom. You are not evicting time. Chimes cut and you're looking old. Your reason catch a cold, 'cause you left your coat behind. Take your time. Breaking up is hard, but keeping dark is hateful. I had so many dreams, I had so many breakthroughs, but you, my love, were kind. But love has left you dreamless.
be on by now. Should be on by now. Radio Tropel. La oralidad maquínica. No tengo ninguna noción de horario, me resulta insoportable. Nunca he querido, en la época en que tenía que ganarme la vida con algo que nada tenía que ver con la literatura, nunca aguanté los horarios. Siempre me busqué un tipo de empleos que supusieran 2 o 3 horas de trabajo a lo sumo, aunque te pagaran muy poco, porque luego después salías a la calle y eras tú, ¿no? Entonces, en el trabajo literario es lo mismo. Yo no soy absolutamente nada disciplinado. Cuando estoy atrapado por un texto, tú ves, por ejemplo, en este momento hay un cuento que camina por algún lado, que empecé a sentir en Londres, donde estuve hace unos 15 días, y que ha continuado en París y que se vuelve obsesivo aquí en Madrid. Y entonces lo estoy escribiendo en diferentes pedazos de papel, entonces va saliendo así, sabes, por momentos, pero sin ninguna sujeción a horario, porque de alguna manera el cuento ya está escrito. Lo que necesita simplemente es convertirse en idioma, y ahí ese es mi trabajo, pero el cuento ya está escrito, no tengo ningún temor. Es decir, podrían suceder nuevas interrupciones, 3 semanas en que yo no pudiera trabajar, no importa, el cuento ya está hecho. Lo terminaré en el primer momento en que tenga un café o un café donde se pueda escribir, o un tren, o un avión, o mi casa. Entonces trabajo de una manera muy desperdigada, muy anárquica, sin ningún horario. Bueno, muy bien, acá estamos de nuevo. Pasó Bowie con su canción Time, que habíamos presentado hace unos minutos, de la que recomendamos también que puedan buscar alguna traducción pasable si es que no entienden el inglés, para poder percibir lo que se pone en juego también desde esa lírica, una suerte de crítica notable a ese tiempo de los relojes, que ya venimos pensando como el tiempo cronológico, el tiempo que impera en casi todas nuestras experiencias singulares, que a su vez las reduce a algo del orden de lo cuantificable, y que nos obtura, nos impide potenciar nuestra existencia. Sea lo que sea que hagamos, hay un tiempo que termina capturando nuestras experiencias. Y escuchamos también unas líneas del mismísimo Julio Cortázar. Hay muchas entrevistas que pueden encontrarse de él en internet, en YouTube. Y en esta particularmente lo escuchamos hablar de sus tiempos como escritor, de lo poco organizado que era para escribir, sobre todo en los comienzos, ¿no? Hay una referencia muy notable allí que en otra oportunidad podríamos llevar más a fondo, esta idea del sobrevuelo del cuento o de una idea, como lo escuchamos recién decir, el cuento ya estaba ahí y de repente lo bajo a tierra, ¿no? Y haciendo referencia a un periodo de mayor trabajo, o de un trabajo quizás ahí sí más organizado, que es sobre el final del cuento o de la producción que sea, ¿no? Bien, ya vamos llegando al final de este primer programa, y en estos últimos minutos, últimos 15 minutos que nos quedan, vamos a, ahora sí, a partir de lo que acá Sofi fue compartiendo
desde la obra conceptual, desde el aparato conceptual de Deleuze, particularmente en relación a la noción del tiempo y el espacio. Nos vamos a meter en la obra de Julio Cortázar, y como en varias oportunidades ya dijimos, en un cuento de él que es El Perseguidor. Anticipamos de varios modos por qué nos interesa este cuento. Hicimos algunas referencias ya al modo en que Cortázar escribe este cuento. Vamos a empezar por ubicarlo un poquito en contexto, en tiempo también. Forma parte de Las Armas Secretas, que es un libro de cuentos de Cortázar que se publica en el 59. Y nos interesa, antes de meternos puntualmente en este cuento, en esta experiencia que es El Perseguidor, hacer algunas referencias a Cortázar como escritor, o algunas consideraciones biográficas. Si bien, como habíamos anticipado o anticipó Sofía hace un rato, no es lo biográfico lo que nos interese a la hora de entrar en el pensamiento de algún autor, no es la persona, no es el yo, pero no podemos dejar de tener en cuenta algunos acontecimientos que incitan la obra de Cortázar, y una característica particular que se nos aparece relevante es este espíritu nómada que tuvo Cortázar, y ahora sí en un sentido literal, no en el sentido que anteriormente habíamos pensado, en relación inicialmente al oficio de su padre, del que poco sabemos. Cortázar tampoco se encargó de dilucidar mucho acerca de esto, pero Cortázar nace un poco aleatoriamente en Europa, más precisamente en Bélgica, en Bruselas, y a partir de su nacimiento ahí, siguiendo el ritmo del oficio del padre, un poco sujeto a ese ritmo, se mueve por varias ciudades en Europa. De Bruselas se va a Suiza, después de un tiempo en Suiza va a Barcelona. La estadía en Barcelona para él es muy importante. Hay innumerables oportunidades en las que Cortázar hace alguna referencia de admiración al arquitecto o a las formas arquitectónicas propias de Gaudí. Incluso estaría bueno también buscar, ¿no?, en su obra estas referencias o estas influencias, mejor se ha dicho. Y luego de Barcelona ya se viene para Argentina, a vivir a Banfield con la familia. También el sur está muy presente en su obra, al igual que uno podría detectar esto en la obra de Borges, que también es importante Borges en los inicios de la carrera de Cortázar. También esto en alguna otra oportunidad quizás podamos pensarlo, trabajarlo. Tiene una breve estadía de 4 o 5 años en Chivilcoy. Allí siempre se piensa Chivilcoy como el lugar en el cual nace Casa Tomada, un texto muy importante también en su obra. Luego Mendoza, y finalmente, renegando del peronismo, se autoexilia y se va a vivir a París, ciudad en la que muere, al igual que Gilles Deleuze, y en la que está enterrado también junto a una de sus últimas parejas. Bueno, entonces ahora sí nos metemos en este cuento que es El Perseguidor. Recién comentábamos que es un cuento que se encuentra en Las Armas Secretas del 59, y nos invita un poco a hablar del estilo en Cortázar, estilo que por lo general es identificado con el realismo mágico, esta suerte de relato en el que lo maravilloso aparece cotidianamente, ¿sí?, irrumpe sin sorpresa. Pero estamos ante un cuento que no exhibe, o al menos desde esta lectura no creemos que exhibe ese estilo literario, el del realismo mágico. A diferencia de la mayoría de los cuentos de Cortázar, se trata de un cuento largo, y es una suerte de biografía que escribe un crítico de jazz que es Bruno. Este personaje Bruno narra el cuento, él es quien nos está hablando. Así comienza, con una llamada de Dedé. Dedé es la mujer con la que está viviendo Johnny Carter, el músico en cuestión. Y Bruno está en la tarea, en el proceso de escribir una biografía de este músico, como habíamos dicho hace un rato, impredecible, que es Johnny Carter, ¿no? Y es un crítico que escribe desde, podríamos preguntarnos, la amistad, qué amistad hay entre Bruno y Johnny, que escribe desde la admiración,
desde dónde escribe Bruno. Y hay ya una pista bastante interesante desde el comienzo, cuento, con los epígrafes que encontramos ahí. Uno ya lo habíamos comentado, que más que un epígrafe es una suerte de dedicatoria, un cuento escrito en la memoria de Charlie Parker, CHP, aparecen allí las iniciales. Y debajo tenemos dos apariciones llamativas. Una es un fragmentito del Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, que permite pensar muchos aspectos de este cuento. La noción de fidelidad, el crítico que escribe sobre el amigo, qué pasa cuando publica la biografía Bruno sobre Johnny. Y esta segunda cita, que es de Dylan Thomas, escritor a quien Cortázar conoció y muy bien, que la leo en inglés y la traducimos luego, que es "Oh, make me a mask", o "hazme una máscara", que de hecho sobre el final del cuento aparecen como las últimas palabras que dice Johnny antes de morir, ¿no? Bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué fue lo último que dice Johnny? Justamente esto: háganme una máscara. Y desde esta lectura que hacemos, desde este contrapunto que ya empezamos a presentar entre Bruno y la vida de Johnny, podría pensarse la biografía como una forma de enmascarar la vida, ¿no? La vida que queda desplazada, anulada, obturada por esta biografía que lleva a cabo Bruno, que es su amigo o crítico, como podamos llamarlo. Pero ¿dónde queda la vida, la intensidad de esa vida de Johnny una vez que es contada esa vida, ¿no? Exactamente, me parece destacable esto de la experiencia vital por un lado, algo que tiene que ver más bien con este flujo de intensidades, como decís acá, Tom, y por otro lado el itinerario que se vuelve bitácora y que se vuelve otra vez extensivo y que tiene que ver con ciertos puntos que son puntos vistos como hitos importantes en la historia de, en este caso, este músico que se ha vuelto exitoso de alguna manera y que un poco desplaza la experiencia musical que tiene con el jazz. Ahí que él cuenta que viaja muchísimo desde el lugar. De hecho, para aprovechar, vaya paradoja, ¿no? Hablando del tiempo, los minutos que nos quedan, de todas formas esperamos volver sobre estos temas en alguna otra oportunidad. Vamos a pensar, justo en relación con lo que está diciendo Sofi, esta experiencia que aparece en el relato que es una expresión de Johnny Carter, cuando está ensayando con su banda, luego de varias complicaciones para llegar al ensayo y bueno, algunas idas y venidas. Esta expresión de "esto lo estoy tocando mañana", ¿no es cierto? Esta música de carácter intempestivo, esta música fugitiva de algún modo, hace unos minutos dijimos relampagueante, música zigzagueante, esta música que va a la casa de un tiempo que no se deja atrapar y que no es el tiempo convencional, una vez más no es el tiempo de los relojes, y que nos permite pensar hoy más que nunca, 2019, un gran contrapunto entre esta experiencia musical de "lo estoy tocando mañana", como una suerte de música contra el tiempo o contra su tiempo, para pensar la comercialización de la música hoy en día, la intervención del mercado en las experiencias musicales y cómo empobrece el mercado nuestras experiencias musicales, en tanto y en cuanto la circunscriben a un determinado perímetro o a unos determinados circuitos, ¿no? Por ejemplo, hablando de la duración cronológica de un tema, la radio como espacio hegemónico para la música, pensar las exigencias de tiempo, bueno, más de 3-4 minutos no es conveniente que dure la canción, y cómo esto es una forma también de setear o presetear nuestras experiencias o reducirlas a un todo homogéneo, ¿no? Antes de que vayas al pasaje, es importante que tengan en cuenta lo que veníamos diciendo respecto de Cronos, como ese tiempo que divide el pasado del presente y el futuro, entendiendo que todo futuro es mejor que el pasado, no es un tiempo progresivo, teleológico, y frente a esa temporalidad, el tiempo de Aion, que es un poco el que experimenta, pareciera, este músico, en el Aion
pueden insistir futuro y pasado en ese instante, pero justamente es un instante que no se deja aprender, que huye, que se fuga. Y por ese motivo puede decir, bueno, lo estoy tocando mañana, porque ese orden clásico no tiene ninguna cabida en este registro. Sí, de ya. Y esto me lleva a pensar, vamos a extender unos minutitos hoy. Vamos a aprovechar que es nuestro primer programa. Vamos a darnos este lujo, porque vemos que se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, nos vamos a extender unos minutitos porque estamos en el momento, creemos, más álgido del programa. Y con este tema no creo que nos dejen de escuchar, o esperemos que no. No. Teniendo en cuenta lo que estamos diciendo, la verdad que el tiempo no nos alcanza, el tiempo del reloj. Y en este sentido quería que nos metamos con una escena, en realidad con dos, antes de terminar. Podríamos leerlo entero el cuento. Desde ya recomendamos que lo hagan si no lo han hecho, o que vuelvan a hacerlo desde esta experiencia que les estamos compartiendo. Una de las escenas es al principio, cuando llega Bruno a visitarlo a Johnny. Se encuentra con una situación muy miserable, oscuridad, una situación de mucha penuria, y por lo menos lo tiene a Johnny ahí acurrucado, despierto. Y empiezan a hablar del próximo ensayo, también del próximo recital. Hay un problema, Johnny perdió el saxo, no sabe dónde lo perdió. Esto que inquieta a sus amistades. Johnny no lo encuentra como algo terrible. Y a su vez, él desconoce de manera concreta cuándo es que tiene que tocar, cuándo tiene que ir a ensayar. Y Dedé, que está ahí parada, un poco también a la expectativa de lo que pueda suceder con Johnny Carter, dice, bueno, no, en el contrato estaba pautado tal y tal cosa. Y esta expresión enfurece a Johnny allí sobre el comienzo, y es una buena oportunidad para pensar justamente lo que hace un rato yo refería acerca de la mercantilización de nuestras experiencias artísticas o musicales. A Johnny no le interesa el contrato, le da lo mismo cuando tiene que ensayar. De hecho, no hay algo del orden de lo esquemático en la experiencia artística de Johnny. Y hay una expresión que nos queda rebotando, que es la siguiente, que Johnny dice, bueno, parece que todo el mundo sabe las fechas menos yo. Y ahí ya empezamos con Cortázar a meternos, o podemos empezar a olfatear desde esta escena, que el tiempo por el que se va a mover Johnny Carter no es el tiempo por el que se mueven todos. Y no esto porque él sea, o podría pensarse, pero no apostamos por esta idea, un tocado o un genio, aunque esto aparece referido de varias maneras a lo largo del cuento, sino porque entendemos que logra a partir de la música, a partir del jazz, tener otras experiencias temporales, espaciales, que no son las cotidianas, que no son las habituales. Y ahí aparece Bruno en su máximo esplendor. Voy a utilizar dos figuras que están muy presentes en la filosofía de Nietzsche. Bueno, Deleuze también las recupera cuando lo trabaja Nietzsche, que son la de lo apolíneo y lo dionisíaco. Uno se tienta de advertir esto en el cuento del perseguidor. Lo apolíneo como, o Apolo, mejor se ha dicho, como este dios de las formas, la razón que impera, y lo dionisíaco como lo orgiástico, la desmesura, el dios del vino, que vendría a estar ahí llevado adelante o puesto en marcha por este músico que es Johnny Carter. Entonces se da constantemente este contrapunto entre Bruno, que experimenta lo que experimenta Johnny solamente cuando está junto a él o porque se lo cuentan, pero no lo experimenta en un sentido concreto, y es por eso que él es el biógrafo, ¿no? El que escribe sobre, pero el que no vive. Y acá se abre algo interesante, que es las biografías, el ser crítico de, el escribir sobre o el escribir en nombre de. Y en muy pocas oportunidades uno puede experimentar que en el cuento se dé esto que tanto nos gusta referir, de subirse al mismo barco de Johnny. De hecho hay innumerables referencias a lo complejo que sería o que es subirse al barco de Johnny, de participar de su estado más que hablar en nombre de él. Por eso mismo resuena el final donde él dice, oh,
Hazme una máscara, que es la cita que ya aparecía al principio del cuento. Bueno, ¿dónde está la vida? O ¿dónde están las fisuras por las que se pueda colar la vida? La música de Johnny hace huecos, permite que se filtre algo de lo innombrable, de lo que no se puede decir, de lo que no se puede encasillar, en contrapunto con las músicas más clásicas, convencionales, comerciales, que incluso hoy dominan nuestras experiencias artísticas. Bueno, bien, y ahora sí para ir cerrando, para meternos en este tramito final y a su vez hacer algunas conexiones con la noción del espacio y qué pasa también en el cuento, cómo se presentifica en el cuento lo que también encontramos en la filosofía de Deleuze. Antes de ir de lleno a la experiencia del subte que ya habíamos anticipado, agrego algunas nociones, algunas consideraciones para reforzar este contrapunto entre lo que es Bruno y lo que es Johnny. Y en varias oportunidades Cortázar le hace decir a Johnny que él no piensa, que incluso cree que ya fue bastante claro con esta cuestión de que lo de él no se trata de pensar. Y de manera magistral aparece algo que nos resuena y que es que en Johnny la música tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? La música tiene que ver con una experiencia corporal. Y quisiera, Sofi, si me das acá la oportunidad de leer un pequeño pasaje, si bien ustedes luego pueden ir al cuento y encontrarlo, quisiera leer un pequeño diálogo que se da entre Johnny y Bruno en una de esas tantas visitas que él le hace. Esto le dice Johnny a Bruno. He leído algunas cosas sobre todo eso, Bruno. Es muy raro y en realidad tan difícil. Yo creo que la música ayuda, ¿sabes? No a entender, porque en realidad no entiendo nada. Se golpea la cabeza con el puño cerrado. La cabeza le suena como un coco. Vuelve a hablar Johnny. No hay nada aquí dentro, Bruno. Lo que se dice nada. Esto no piensa ni entiende nada. Nunca me ha hecho falta, para decirte la verdad. Yo empiezo a entender de los ojos para abajo. Y cuanto más abajo, mejor entiendo. Pero no es realmente entender. En eso estoy de acuerdo. Bueno, y ahí aparece Dedé pidiéndole que frene, que va a volver la fiebre. Y de a poquito, con estas expresiones, Johnny le dice, tengo que contarte algo, que es esto que me pasó en el subte, ¿no? Antes de que vayas al subte, está muy bueno ese pasaje que acabas de leer, justamente porque pone en evidencia una percepción de otro tipo, ¿no? Históricamente identificamos a la razón, claro, efectivamente con lo visual, con algo que está en la cabeza, que nos clarifica. Y Deleuze, entre otros autores también, ¿no? Pero Deleuze habla de un tipo de percepción áptica con H al principio, que no es sinestesia, pero sí tiene que ver con poder aprender o poder conocer con otros sentidos. Por eso digo, de la cabeza para abajo, se puede conocer con la piel, con el tacto, con el olfato, con el gusto, con las sensaciones. Y es muy interesante porque eso aparece ahí efectivamente como una forma de percepción que no necesariamente es la clásica, la racional, sino que la materia no es estúpida, como diría también una amiga, Silvia Federici, y la materia también conoce y también tiene su propia racionalidad, aunque no sea la clásica. Claro, bien. Y en ese sentido, articulo, y ahora sí cerramos, con esta experiencia que conjuga incluso o problematiza ambas nociones, que son la del tiempo y espacio, que como ya saben es lo que hoy nos había movilizado, y que se trata de esto que le sucede a Johnny en el metro, en el subte, y que desde que llega Bruno a su casa, desde que le hace una de esas visitas, dice, te tengo que contar lo del subte, no te vayas antes de que te cuente lo del subte, porque creo que ahí está todo, ahí está lo que quiero comunicar, ¿no? Nunca hice lo que te quiero explicar, porque, insistimos, no se trata de entender nada, no es del orden de lo racional, no es del orden de lo medible, no es del orden de lo traducible ni de lo que se pueda interpretar. Por eso aquí la polémica de la biografía sobre, ¿no? De este contar sobre,
más que dar lugar o más que amplificar una voz, hablar en nombre de. Y en esta experiencia del subte se disloca todo. Se disloca el tiempo y se disloca el espacio. No vamos a leerla toda, invitamos de nuevo a que lo hagan, pero sí a contar o a hacer una suerte de apreciación de lo que allí descubre Johnny para terminar haciéndola funcionar con los conceptos de la obra de Deleuze, ¿no? Johnny le cuenta a Bruno, con Dedé de fondo a un costado, temiendo que le suba la fiebre de nuevo, que se subió al subte, ¿no? Y de repente se pone a pensar en la vieja, en Lan, en los chicos. De repente le parece que está caminando ahí por el barrio. Aclara enseguida que bueno, no es precisamente pensar esto que le sucede o que empieza a sucederle, puesto que él no piensa nunca, aclara ahí enseguida. Pero lo cito, dice: estoy como parado en una esquina viendo pasar lo que pienso, pero no pienso lo que veo. Y enseguida empieza a narrar una serie de recuerdos de todo eso que va experimentando en su vuelta al barrio, vuelta a otro tiempo quizás también. Y Bruno lo escucha, lo mira atentamente y llegan a la conclusión de que luego de todo lo que le contó, que le tomó al menos unos 2 minutos, luego de todas esas experiencias que él le cuenta, llegan a la conclusión de que tranquilamente hubiera podido haber pasado un cuarto de hora, 15 minutos, ¿no? Entonces ahí es cuando Johnny se pregunta, o le pregunta a Bruno, cómo es posible que él haya pensado un cuarto de hora en el lapso de 2 minutos, o en ese lapso que los llevaba de una estación a la otra en el subte. ¿Cómo es posible que hayan podido entrar 15 minutos en 2 minutos, ¿no? Y ahí está la experiencia clave, vital, ¿no? Esta cuestión de que hay un tiempo otro, que incluso, fíjense que cuando lo queremos narrar, relatar, lo seguimos un poco trayendo de nuevo a los órdenes en los que nos sentimos con mayor comodidad, ¿no? Que es el de lo cronológico, ¿no? Pero ¿cómo pudo suceder que en el lapso de 2 minutos reloj él haya experimentado otras cosas, otras intensidades, otras cualidades, ¿no? Una vez más, no del orden de lo medible, ¿no? Sino una experiencia de intensidades. Sí, esto también pasa en relación a la espacialidad cuando habla de todo lo que le entra en la valija, ¿no? Y también pareciera que se disloca el espacio. En Deleuze, y si quieren lo pueden consultar ahí porque no nos va a dar el tiempo, paradójicamente, para exponerlo todo acá, pero si quieren consultar en la meseta titulada Lo liso y lo estriado, en el texto 1000 mesetas, ese del 80 que les comentaba, aparece una distinción entre un espacio liso y un espacio estriado. Así por lo menos ellos, Deleuze y Guattari, lo describen. Y el espacio estriado es como el sinónimo o la traducción espacial del tiempo cronológico, porque también está atravesado por una lógica clásica, en tanto está atravesado por líneas duras, líneas rígidas, y cada espacio atravesado por esas líneas no solamente se define por su ubicación puntual, es decir, por su localidad, sino que también por su función específica. Voy a poner un ejemplo porque si no se vuelve muy teórico. La ciudad es más que evidente un espacio estriado, porque está atravesado por líneas duras, como puede ser la división entre senda peatonal, espacio en donde circulan los autos, espacio en donde pueden circular los peatones. Cada calle tiene números, una numeración, tiene un nombre, y uno no puede hacer cualquier cosa en cualquier lado. O sea, si yo ahora salgo a la calle en la ciudad y empiezo a caminar por una avenida, y probablemente va a ser muy peligroso porque ahí no circulan los peatones. Entonces hay una ordenación específica y hay espacios específicos para hacer cosas específicas, ¿no? No me voy a divertir a la iglesia y tampoco voy a ponerme seria en un bar, ¿no? Hay lugares con funciones específicas en esto que llamamos lugar, y podemos pensar así otros espacios.
Claro. Desde una lógica clásica. Ahora, ¿qué sería un espacio liso? El espacio liso, en contrapunto con este espacio estriado, no tiene que ver con una homogeneidad, no es un espacio en donde todo es igual, sino que, por el contrario, lo liso es donde convive lo múltiple, o las multiplicidades, mejor dicho, sin una ordenación específica, como un patchwork, ¿no? Conviven en vecindad sin tener una disposición específica ni una función específica. Y eso es lo que pasa en el cuento. No sé si querés contar un poquito en relación a la valija. Sí, y con esto sí vamos terminando. Nos vamos a ir despidiendo también con alguna otra canción. Pero esta referencia es otra experiencia vital en el cuento, que está en sintonía con la experiencia del subte. Voy a leer un último pasaje, con él nos despedimos. Incluso antes de decirle esto a Bruno, decirle Johnny a Bruno lo que estoy por leer, él dice, bueno, ojalá algún día puedas escribir todo esto, y larga, no por mí, a mí que me importa, de hecho, porque él es el que lo experimenta, lo ha experimentado, sino, bueno, es algo para ser comunicado de algún modo. Luego habría que ver de qué manera, quizás no a través de una biografía, quizás no de la forma en que lo hace Bruno, ¿no? Pero lo interesante es que Johnny es bien claro cuando dice que no se trata de abstracciones. Él dice que yo no me abstraigo cuando estoy tocando, lo que hago es cambiar de lugar. Esta expresión aparece allí, estándose quieto, ¿no es cierto? La movilización allí, el desplazamiento se da in situ, en el lugar, como decíamos hace un rato, ¿no? Y tiene una expresión que es fenomenal, que para él siempre tocar es estar como en una suerte de ascensor de tiempo, si es que hubiera que llamarlo de algún modo. Una máquina del tiempo, podríamos pensar. Exactamente, sí. Y que trabaja con intensidades. Y hablando de intensidades, ahora sí nos vamos a ir despidiendo con este pasaje, en donde trata de Johnny de comunicarse con Bruno en relación a esto del tiempo, ¿no? ¿Qué es esto que pasa con el tiempo? Que en varias oportunidades para Johnny es el tiempo de ellos, ¿no? De Bruno, de los amigos, pero no el tiempo de él. Y dice lo siguiente: esto del tiempo es complicado, me agarra por todos lados. Me empiezo a dar cuenta poco a poco de que el tiempo no es como una bolsa que se rellena. Quiero decir que aunque cambie el relleno, en la bolsa no cabe más que una cantidad y se acabó. ¿Ves mi valija, Bruno? Caben 2 trajes y 2 pares de zapatos. Bueno, ahora imagínate que la vacías y después vas a poner de nuevo los 2 trajes y los 2 pares de zapatos. Y entonces te das cuenta de que solamente caben un traje y un par de zapatos. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es cuando te das cuenta de que puedes meter una tienda entera en la valija. Cientos y cientos de trajes. Como yo meto la música en el tiempo cuando estoy tocando, a veces. La música y lo que pienso cuando viajo en el metro, en el subte. Que es la experiencia que habíamos contado anteriormente. Siempre teniendo en cuenta que cada vez que Johnny dice pienso, se trata de algo del orden de lo corporal, ¿no? En un sentido áptico. En un sentido áptico, ¿no? Pienso, siento. Exacto. Pienso con la piel, con el cuerpo, de los ojos para abajo. Bueno, muy bien. Hasta acá llegamos, nos despedimos. Esto fue La Oralidad Maquínica en su primera emisión por Radio Tropel, desde el Polo Cultural Saldías. Y nos estamos encontrando en cualquier momento, Sofi. Sí, nos encontramos la próxima entonces en este espacio virtual para seguir pensando que hay mucha tela para cortar. Así que nos estamos escuchando. Muy bien, gracias por estar, será hasta la próxima.
No sé cómo explicarte, tampoco